Ya. Bueno, pues chicos, vamos a hablar sobre el tejido conectivo, ¿ya? Pero en sí, ¿qué representa el tejido conectivo? A ver, vamos a ver, ¿qué hemos dicho en la clase anterior? El tejido conectivo, más que todo, es de origen mesodérmico, ¿ya? Son de origen mesodérmico. Estos se encuentran en todas partes del cuerpo, ¿no? En realidad, se considera como un tejido de relleno. Tejido relleno. Por ejemplo, siempre hay espacios entre los cartílagos, hay espacio entre los huesos, ¿no? Siempre hay unos espacios. Entonces, estos son rellenados por este tipo de tejido, ¿no? Este tejido lo que hace es rellenar, dar consistencia, dar macicez, ¿no? ¿Y por qué se considera de origen mesodérmico? ¿Por qué se considera así? ¿Por qué se considera de origen mesodérmico? Cuando nosotros hablamos en los años anteriores, creo que el año pasado, me parece, habíamos hablado de los vegetales, ¿no? De las plantas. Y ahí habíamos visto que los tejidos vegetales, tenemos el parénquima, el colénquima, ¿no? También tenemos el esclerénquima, el suber, ¿no? Y entre ellos también está el mesénquima, ¿no? Este tipo de tejido, que también pertenece al grupo de los meristemáticos, son tejidos que primero están presentes en los tejidos jóvenes, ¿no? En las plantas jóvenes se encuentran presentes este tipo de tejido, porque se considera también como tejidos reproductivos. ¿Qué quiere decir? Que estos tipos de tejidos, cuando pasa un cierto periodo, estos tejidos van a ir aumentando, van a ir reproduciéndose. Estos tejidos se reproducen. Y eso se hace notar cuando nosotros vemos que una planta va creciendo, ¿no? Y también, tanto longitudinal como transversal. Esta planta, por ejemplo, cuando vemos su tallito, conforme va pasando los años, ese tallo va engrosando hasta que llega a ser árbol. Y eso a causa de los maristemos. Estos maristemos son los encargados que logran multiplicar los tejidos y así se pueda visualizar el desarrollo de una planta. Es más, logra inclusive activar conjuntamente con otros tejidos para que las funciones vitales sean general. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de origen mesodérmico, ¿no? Es casi similar, porque cuando en los vegetales decíamos los maristemáticos, acá en este caso vamos a hablar de los mesodérmicos. Los mesodérmicos es un tejido propio de origen embrionario. Se considera de origen embrionario porque estos tejidos son reproductivos. Estos tejidos, además de rellenar, ¿no? Las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Estos tejidos lo que hace es también hace que el ser vivo, ¿no? Todos sus tejidos puedan tener esa multiplicación celular y esto hace que se pueda notar en el desarrollo. Entonces, es uno de las características del tejido conjuntivo, ¿no? Este tejido conjuntivo, en realidad, chicos, es muy importante en nuestro cuerpo, es muy importante, ¿no? Y tiene muchas funciones que ahorita vamos también a ver, lo que también hemos visto en la clase anterior, ¿no? Este tipo de tejido, ¿no? Además de llamarse conectivo, también este tipo de tejido contiene una sustancia, ¿no? Una sustancia que va a permitir a otros tejidos alimentar, ¿no? De una sustancia líquida o una sustancia intercelular, ¿sí? Entonces, contiene sustancia intercelular.
Esta sustancia intercelular actúa a manera de lubricante, ¿no? Para que todas las células de los demás tejidos puedan recibir, ¿no? Y además tiene la opción de conectarse, ¿no? Se conectan, ¿no? Un ejemplo sencillo. Cuando nosotros accidentalmente, sufrimos un corte, ¿no? Un corte, vamos a suponer, yo tengo un corte, ¿no es cierto? Yo tengo un corte, o sea, en el brazo, en la mano. A veces nos caemos, nos hacemos un corte en la cabeza, ¿no? Y muchas veces el médico, ¿no? Nos cura, ¿no? Nos aplica y nos pone unas grapas, ¿no? Unas grapas o simplemente puntos. Estos puntos lo único que hace es cerrar la herida, ¿no? Hace que la herida se cierre por un cierto tiempo. Luego, pasado ese tiempo, ¿no? Ya le retiran las grapas, ¿no? Ya el técnico retira las grapas, retira los puntos, ¿no? Y estos puntos, al retirarlos, nos damos cuenta que nuestra herida abierta ya está cerrada. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nuestra herida está cerrada y no sigue siendo abierta? ¿Por qué? Porque en realidad nuestros tejidos, en este caso me voy a dirigir al tejido conjuntivo, ellos, ellos van a enlazarse a través de microfibrillas. Por ejemplo, si acá se dio un corte, vamos a suponer un corte, ¿no? Vamos a poner acá un corte. Entonces, ¿qué sucede? Que el tejido conjuntivo lo único que hace es tejer, ¿no? Unas fibras, las va tejiendo, las va tejiendo. Como es mesodérmico, entonces esto quiere decir que estos tipos de tejidos van a ir rellenando la herida que está abierta, lo va a ir rellenando poco a poco, lo va a ir tejiendo. Entonces, una vez que ya logra rellenar la parte superficial, entonces este tejido lo único que hace es seguir elaborando más fibras elásticas, fibras conectivas, ¿no? Y eso hace que nosotros, al observar que nuestra herida se ha regenerado una nueva piel. ¿Sí, chicos? Una nueva piel. Entonces, ustedes, no sé si ustedes se habrán percatado cuando alguna vez han tenido una herida, ustedes han visto que la herida está abierta y después han visto una sustancia o una membranita delgada, ¿no? Que lo cubre. Es porque nuestros tejidos están actuando. Esta es la función principal del tejido conectivo, ¿no? Una de las funciones de este tejido es que contiene los llamados vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. También se encuentran ahí los vasos linfáticos, ¿sí? Esto, como le voy a repetir, ¿no? Esto también hace de que puedan conectarse con tejidos de alta importancia, como por ejemplo el tejido nervioso. El tejido nervioso es un tejido que va a llevar los estímulos captados del medio externo y los lleva directamente al cerebro. Entonces, este tipo de tejido lo único que hace es conectarse con el tejido conjuntivo, ¿no? Y el tejido conjuntivo se va a enlazar, va a unir con otro tipo de tejido, llámese tejido epidérmico o tejido muscular, ¿no? Ellos, o sea, mejor dicho, lo que hace es conectar, ¿no? Por eso que le llaman o lo conocen como tejido, el tejido conjuntivo, también le dicen conectivo, ¿ya? Entonces, conectivo y conjuntivo es lo mismo, ¿ya, chicos? Entonces, no se olviden que también este tipo de tejido le llaman tejido regenerativo, ¿ya? Porque regenera, ¿no? Regenera
los tejidos. Como ya les expliqué, a veces nos faltan los accidentes, ¿no? A veces nos faltan los accidentes, a veces tenemos un corte y este corte se va a ir regenerando poco a poco. Bueno, claro, no precisamente todo lo regenera. Por ejemplo, hay casos, ¿no? Hay casos que la persona sufre quemaduras, ¿no? Cuando una persona sufre quemaduras, lo único que hace es que el fuego le consuma parte de sus músculos. Estos músculos, cuando ya se deteriora, ¿no? Muchas veces el médico lo único que hace es aplicar un injerto. El injerto es una nueva masa, ¿no? Es una nueva masa que le pone a la parte que le falta el músculo para mantener ese relleno. Ahí, en ese punto, el tejido conectivo, así sea regenerativo, tampoco no va a poder rellenar todo, ¿no? Lo único que hace es rellenar la parte superficial, pero va a quedar un hueco, ¿no? Y estéticamente no se va a ver bien visto. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? A ver, voy a preguntar por aquí. Voy a apuntar. A ver, por aquí tenemos a Alonso Córdoba. A ver, chicos, por favor, presten atención. Yo voy a hablar 2 veces. Si el alumno no contesta, después de 5 segundos, pasaré a preguntar a otro alumno. ¿Ya? Alonso Córdoba, a ver. Sí, profe. ¿Cómo estás, Alonso Córdoba? A ver, Alonso Córdoba, dime, contéstame. ¿Por qué el tejido conectivo, no? ¿Por qué el tejido conectivo se le conoce como regenerativo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al momento de hacerte un corte, ese tejido se regenera. Claro. Ya, sí. Está bien. A ver, ¿alguien más lo voy a considerar como participación? ¿Alguien más puede aportar a esta pregunta? ¿Por qué el tejido conjuntivo se le considera regenerativo? Profesor, Sí, le llaman, escucho. se le llama para que se encargan de regenerar las heridas de cualquier, eh, de un tejido perdido. ¿Cuál es tu apellido? Portilla. Portilla. Listo. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar? A ver, uno más. Y puedo hacer otra pregunta. Por el chat le envié, profe. Ya, ¿por qué regenera las heridas? ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, el tejido conjuntivo no solamente va a regenerar heridas, ¿no? A veces nosotros, cuando tenemos una enfermedad, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad, eh, una úlcera, ¿no? Una úlcera. La úlcera es una enfermedad que se produce erupciones en una parte de nuestros órganos internos. Y muchas veces, esta herida, mientras no haya un fármaco, se va a mantener. Entonces, cuando el fármaco va a accionar contra esa úlcera,
Entonces, ya cuando haya un establecimiento de su salud, ahí donde el tejido conjuntivo va a renovar nuevos tejidos a consecuencia de esa enfermedad, ¿no? O a veces cuando a nosotros nos operan, por ejemplo, una operación a la vesícula, ¿no? Por lo general se les trae la bolsita, ¿no? Esa bolsita que contiene los cálculos biliares, el médico los extrae, pero ya hizo un corte. El médico ya ejecutó un corte. Este corte, obviamente está expuesto a una herida. Entonces el tejido conjuntivo lo único que hace es rellenar, ¿no? Porque en el momento de la operación, lo único que hace el médico es cauterizar esa herida del corte que ha hecho. ¿Qué cosa es la cauterización? La cauterización es una acción que permite cerrar provisionalmente una herida a consecuencia de una operación. ¿Pero por qué digo provisionalmente? Se dice así porque va a dar un tiempo, ¿no? Esta cauterización va a dar un tiempo a que nuestros tejidos conjuntivos logren regenerar en un proceso a largo tiempo, ¿no? Quizás pasando un mes o 2 meses ya está regenerado ya esa persona de la operación. Pero cuando los médicos hacen ese corte, ¿no? Automáticamente ellos van a cauterizar esta herida que ha hecho, porque si lo dejan así nomás, ¿no? Lo único que hace es perder sangre a consecuencia de los sanguíneos, vasos sanguíneos. Entonces, para evitar eso, lo único que hacen es cauterizar, pero provisionalmente, porque de ahí ya el tejido conjuntivo ya se va a encargar de darle una forma establecida. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a otra pregunta más. A ver, chicos. Claro, por ejemplo, cuando a una persona le extrae el diente, ¿no? El médico le extrae el diente a una persona. Hay médicos que cauterizan esas heridas, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el tejido conjuntivo? Es simplemente rellenar esos espacios donde hay un tejido arrancado, ¿no? Porque lo único que hace el médico es arrancar el diente. Entonces, ahí se va a manifestar tejidos que no están establecidos. Entonces, el tejido conectivo va a realizar su trabajo. A ver, la alumna Belén Fernández, ¿me escuchas? ¿Está por ahí? Sí, buenos días. ¿Qué tal, Belén? A ver, vamos a ver. ¿Por qué crees tú que el tejido conectivo, ¿no? O llamado también tejido conjuntivo, contiene una sustancia intercelular? ¿Para qué? A ver, ¿me puedes explicar? Belén, ¿estás ahí? A ver, vamos a dar paso a un alumno. De repente Belén tiene problemas en su audio. A ver, vamos a llamar a Yacis Meoño. Yacis Meoño, ¿me escuchas? Sí, profesor. Hola, ¿cómo estás, Yacis? ¿Por qué el tejido conectivo no contiene una sustancia intercelular? ¿Para qué? Para fabricar una matriz. Explícate mejor, no se entiende. ¿Por qué?
fabricar, a ver. Para poder formar estructuras. Formar estructuras. Claro, en una parte sí, en una parte sí. Claro, lo único que hace este tejido conectivo, ¿no? Es más que todo lubricar otros tejidos que están en contacto. Y no solamente eso, chicos, no solamente eso, sino también el tejido conectivo también realiza una función de hidratación o también amortiguación. Por eso que la mayor parte de este tejido es grasoso. A ver, les voy a compartir una pantallita. A ver, por aquí. A ver, un ratito. A ver, disculpen chicos. Ya, ¿se puede ver chicos? Sí, profesor. Ya, a ver, les voy a explicar. Estos puntos ya lo dije en la clase anterior. Lo único que estoy haciendo es a repotencializar sus conocimientos, ¿ya? En el siguiente bloque vamos a desarrollar esa actividad que quedó pendiente. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes puedan tener más informe y puedan estudiar para su examen mensual. ¿Ya, chicos? A ver, una de las funciones es el soporte. Miren, qué bonito es nuestro tejido conjuntivo. El soporte, ¿por qué? Porque aparte de rellenar esos espacios, ¿no? También va a soportar el peso de nuestros órganos. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos tejido conjuntivo? La persona, el joven que corre, se cae el corazón, se sale de su lugar el hígado, quizás por ahí nuestros riñones se van a caer, se van a salir de su sitio, ¿no? Entonces no va a haber una estabilidad en nuestros órganos. Entonces el tejido conectivo lo único que hace es mantener los órganos en su lugar. Para eso le llaman soporte, porque en realidad va a soportar todos los órganos que está conectando. Llámese sistema digestivo, los nervios, los linfáticos, todo tipo de conducto sanguíneo, e inclusive hasta nuestros músculos y nuestros huesos que le dan una facilidad a esta conexión. Ese también es muy importante. Ese es soporte, ya chicos, no se olviden. Nutrición, ¿no? Tiene que ver mucho con la sustancia intercelular, como yo les dije, y aquí quiero llegar. La sustancia intercelular, como les dije, primero va a lubricar, luego también va a condicionar, va a amortiguar. ¿Qué significa amortiguar? Por ejemplo, muchas veces nosotros nos caemos y esas caídas, a veces decimos, uy, me caí, qué bueno, me voy a levantar y sigues caminando. Pero ¿por qué no ha sido grave, no? Porque el mismo golpe hace que estos tejidos puedan ayudar a amortiguarte ante una fuerza externa. Entonces, sirve también como, aparte también de amortiguar, también nutrición, porque esos nutrientes, esa sustancia intercelular va a alimentar a otros tejidos, a otros tejidos va a alimentar. Ustedes mismos están viendo acá en nuestra pantalla compartida, ¿no? Intercambio de nutrientes y metabolismos. Pero, ¿con quién? Con la sustancia intercelular, es lo que hemos hablado. ¿Me entendieron, chicos? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Me confirman porque de ahí voy a hacer preguntas en el siguiente bloque. Voy a hacer preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces, soporte, ya le expliqué, nutrición, ya les estoy explicando, va a alimentar a otros tejidos, pero también almacenamiento. ¿Qué va a almacenar? Grasa.
va a almacenar material energético. Muchas veces nosotros, cuando realizamos un trabajo, nos sentimos cansados, pero después de un cierto tiempo, cuando nos echamos una siesta o quizás reposamos, después nos damos cuenta que nuestras energías ya se reparó. ¿Y eso por qué? Porque precisamente este material energético se procesó. O sea, este tejido procesa este material que contiene. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos en condiciones perfectas. Protección, ¿no? ¿Sabían ustedes que no solamente va a soportar los órganos, no solamente va a sufrir, su función también es nutrir a todos los tejidos en su entorno? Tampoco, no solamente se puede considerar como almacenamiento, ¿no? Todos esos puntos, no. Pero también hay un punto elemental, que este tejido elabora anticuerpos. No solamente elabora anticuerpos, por ejemplo, el vaso, ¿no? Es un órgano que elabora anticuerpos. También en algunas ocasiones, también elabora la médula espinal, ¿no? Y el hígado. Pero también nuestro tejido conectivo también fabrica anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos actúan contra la defensa si es que un microorganismo logra ingresar. Por ejemplo, vamos a suponer, yo estoy caminando sin zapatos y me hinqué con un clavo. El clavo por lo general tiene bacterias. Obviamente tengo herida. Entonces, estas bacterias ya están en mi herida. Estas bacterias ya ingresaron al torrente sanguíneo. Si no tuviera anticuerpos en el tejido conectivo, obviamente que tendría una enfermedad ya declarada. Pero no es así, porque nosotros tenemos un tejido llamado conectivo que elabora nuestros anticuerpos. ¿Y estos anticuerpos qué hacen? Cuando ven una bacteria que ingresa al torrente sanguíneo, lo único que hace es comérselos, se los come, los devora los devora. ¿Y quiénes son? Son los macrófagos, también tenemos los plasmocitos y tenemos también los leucocitos. Estos tipos de células actúan en defensa de nuestro cuerpo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿algunas preguntas aquí? Ninguna, profe. ¿Preguntas? Nada. Todo está bien. Ya. Las Todo bien. componentes, una de las componentes principales tenemos también los fibroblastos, ¿no? Es el tejido más resaltante del tejido conectivo, ¿no? Ellos que contienen, los fibroblastos contienen fibras elásticas, fibras colágenas y fibras reticulares. Elásticas porque, no sé si ustedes habrán visto que hay tejidos que se estiran. Por ejemplo, ustedes cógense el óvulo la parte lobular de su oído. Mejor dicho, la oreja, ¿no es cierto? Si ustedes estiran, mírenme, por ejemplo, yo me estiro la oreja. Yo me estiro. ¿Ah? Yo lo estiro. ¿Por qué se estira? Porque contiene tejidos elásticos. Así simplemente, elásticos. En nuestros músculos hay tejidos colágenos que alimentan la actividad muscular. Y los reticulares ya es complementar todo lo que es nuestro sistema orgánico. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es un punto. También los macrófagos. ¿Cuál es la característica de los macrófagos? Los macrófagos se devoran las sustancias sólidas. Una bacteria dura que tenga una capa muy resistente, estos macrófagos en una se las devoran. Pero estos macrófagos, aparte que son células, forman tipo de tejidos, que son los tejidos libres y los tejidos fijos, ¿no? Los tejidos libres, hay tejidos que se movilizan, como el caso de la sangre, y los tejidos fijos son los tejidos como el caso de la epidermis, que son tejidos que se mantienen. Chicos, nos vemos en el siguiente bloque, ¿ya? ¿Nos parece? Ya va a terminar el Zoom. Ya, ingresen puntual, por favor, chicos, ¿ya? Ingresen puntual para terminar con esta sesión.